acerca un poquito de Judas. Así que sea usted muy bienvenido a la casa del Señor, que el Señor me le bendiga y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a través de su palabra. ¿Y por qué sabemos que el Señor ha escuchado nuestras peticiones que le hemos puesto en esta tarde al Señor? Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de San Marcos capítulo 14. Evangelio de San Marcos capítulo 14, y vamos a leer el versículo 1 y el 2, y luego nos vamos a pasar al versículo 10 y el 11. El tema es 30 monedas. Y el título es ¿vale la pena lo que le pagaron? ¿Vale la pena lo que le pagaron a Judas? No, ¿verdad que no vale la pena? Vamos a hablar acerca de este hombre llamado Judas. Capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículo de 1 y 2. Marcos 14. 1 y 2. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Leamos el 1 y el 2. Y luego nos pasamos al 10 y el 11. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Leamos todos juntos. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Ahora el 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Le suplicamos que sea su Espíritu Santo el que nos enseñe a través de su palabra, Señor, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para estar atentos y atesorar su palabra, Señor. Gracias le damos por todo. Yo le pido perdón, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por favor, Señor, límpiame, Señor, y ayúdame, Señor. Necesito de ti, Espíritu Santo. Necesito que sea usted ministrando a través de su palabra, Señor. Que me pongo en sus manos de poder, Señor. Gracias le doy por todo y le pongo la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Ahí tienen un tema y dice el complot para aprender a Jesús. 2 días antes de la Pascua, dice, los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley estaban buscando la forma como aprender al Señor Jesús para matarlo. Porque querían matarlo, pero decían, no durante la Pascua. Porque ellos sabían que el Señor Jesús tenía muchos seguidores. Y por eso no querían que hiciera un alboroto en el pueblo. Lo querían hacer discretamente. Pero fíjese que vemos aquí que dice 2 días después era la Pascua. Era la fiesta de los panes sin levadura. Se conmemoraba la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto. Ellos estaban conmemorando esto, la Pascua,
Por eso ellos no querían que se hiciera un alboroto. Pero fue Judas. Veamos aquí el 10. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarse. Ellos ya tenían el complot para matar al Señor Jesús. Pero ¿de quién fue la iniciativa de entregárselo? Fue de Judas. Fue Judas. Porque dice, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarlo al Señor Jesús. El conocimiento que tenía Judas de todos los movimientos que tenía el Señor Jesús en su estadía en Jerusalén, eso le ayudó a Judas para entregar al Señor Jesús. Eso le permitió señalar los lugares donde podía estar el Señor Jesús y entregárselo a estos sacerdotes sin que el pueblo se diera cuenta. Él sabía dónde el Señor Jesús iba a orar. Por eso él siempre buscaba la manera donde poderlo entregárselo a estos sacerdotes. Él sabía, porque él conocía a su maestro, porque Judas nunca le dijo Señor al Señor Jesús. Le decía Rabí o le decía maestro. No le decía Señor. Y fíjese que Judas tenía toda la autoridad que tenían los 12 discípulos, porque leyendo en Mateo capítulo 3 dice que llamó a los 12 y le dio autoridad, dice, a todos, para predicar, para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A los 12 llamó. Pero ¿qué pasó con Judas? Judas no creía en el Señor Jesús. Judas tenía toda la autoridad que tenían los 12. Pero pasa una cosa. Él pudo haber cumplido su misión que Dios le había encomendado. Pero sabe que Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. El Señor nos da dones, nos da talentos. Y todos sabemos, porque lo sentimos en el corazón, dónde Dios quiere que le sirvamos. Pero ¿qué pasa? Hay veces nos hacemos de oídos, pero Dios no va a obligar a nadie. Así como no obligó a Judas. Dios no obliga a nadie. Pero vamos a ver qué errores, punto número 1, qué errores llevaron a Judas a traicionar a Jesús. Nos vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Cuál fue el error grande que cometió Judas? Dejó entrar a Satanás en su corazón. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, dice. Hermanos, si usted ya recibió a Cristo, usted tiene la salvación. Por lo tanto, usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. Judas no creía que Jesús era Dios. Muchas personas lo creen, pero de lejos. Creen que hay Dios,
creen que hay el Señor Jesucristo, pero no le creen. Y cuando usted les hace el llamado, no lo quieren recibir. Por lo tanto, estas personas son presa fácil para el enemigo, para que entre en su corazón y haga destrozos en la vida de aquella persona. Pero toda aquella persona que ya tiene a Cristo en su corazón, no puede ser tocado por el enemigo. Le puede influenciar, pero no le puede tocar. Hay personas que andan creyendo mucho y dicen, ay, es que el chamuco me hizo esto, es que el chamuco esto y lo otro. No, hermano, si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, el enemigo no le puede tocar. Sí le puede influenciar, pero ¿qué podemos hacer? Cubrirnos con la sangre de Cristo, con la coraza de justicia, con el yelmo de la fe, con el apresto del Evangelio, con su palabra. Si tenemos las armas que el Señor nos ha dado, la oración también. Así que un hijo de Dios no puede ser tocado. Tenemos que estar alertas también, porque pueden haber personas que le pueden influenciar y decirle que le pueden contar. Me dijeron la vez pasada, es que fíjese que le han puesto mal. ¿Y cómo puede ser si una persona ya recibió a Cristo, tiene el Espíritu Santo en su corazón? ¿Cómo puede ser que le van a poner mal si el enemigo no lo puede tocar? No lo puede tocar. Nosotros tenemos que estar bien seguros, pero bien seguros que el enemigo no nos va a tocar. Los males pueden pasar porque el enemigo existe. La brujería existe, pero no para los hijos de Dios. No para los hijos de Dios. Usted tiene que estar bien seguro que a nosotros no nos puede llegar eso, porque nosotros tenemos la protección de Cristo. Tenemos la sangre de Cristo que nos limpia también y que nos cubre. Y todo dardo del enemigo es reprendido. Así que eso le pasó a Judas también, vean. Ahora veamos el punto número 2. Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, versículo 14 y 16. Judas ofrece entregar a Jesús. Ya vimos, ¿verdad?, que Satanás entró en el corazón de Judas. Bueno, ahora veamos. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregar. Fue Judas el que fue a los principales sacerdotes, guiado por el enemigo que ya había entrado en él. Mateo escribe que Judas fue el que tomó la iniciativa de entregar al Señor Jesús por una paga, por una paga. Aunque esa paga era un poquito, hermano, pero él aceptó entregarlo. Y desde ese momento, él siempre esperaba la oportunidad para entregarlo. Hermanos, los malos deseos incontrolables, hermanos, la ambición al dinero, puede llevar a apartarnos de Cristo, hermano. Tengamos cuidado, porque eso fue lo que le pasó a Judas. La ambición, el amor al dinero. Veamos el 15. Y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, dice, 30 piezas de plata.
Ahora les voy a pedir que me acompañe a Éxodos capítulo 21. Éxodo capítulo 21, versículo 32. Dice así: y si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Hermanos, este era el valor de un esclavo. 30 monedas de plata. Cada moneda era un ciclo. Entonces, eso fue lo que asignaron para el Señor Jesús, como un esclavo. Era la cantidad que recompensaba a la pérdida a su dueño de un esclavo, ¿verdad? Eso era lo que recompensaba. Porque aquí habla que si el buey acorneaba a un siervo, al esclavo, ¿verdad?, y moría, entonces tenían que pagarle 30 piezas de plata al dueño del esclavo. Ahora quiero que me acompañe a Zacarías. Zacarías capítulo 11. Zacarías 11, versículos 12 y 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Y dice en el 13: y me dijo Jehová: echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esta frase se usa para el salario del pastor rechazado. Y el pastor rechazado es el Mesías. Fíjese, esta profecía, muchos siglos antes, ya estaba dada esa profecía, que aquí se estaba cumpliendo ya. Fueron muchos años antes que estos profetas, así como Jeremías también, profetizaron cómo iba a ser la muerte del Señor Jesús. El pastor rechazado es el Mesías. Y esto era una cantidad considerable, casi como el sueldo de un año, que fue lo que recibió Judas por vender al Señor Jesús. El vago vendió a su hacedor, a Dios. Es duro cuando se lee esta palabra, ¿verdad? ¿Cómo puede ser la dureza del corazón del hombre? Y yo cuando leía esta palabra, de verdad que uno se conmueve el corazón y se concita, donde dice: ¿cómo puede ser uno tan duro? Y cómo aún en nuestro tiempo muchas personas, conociendo de Cristo, se apartan del Señor, conociendo todo el gran amor que tiene Dios para con nosotros. Lo tuvo, lo tiene y lo sigue teniendo por todas aquellas personas que aún no han venido a los pies de Cristo. Y mire, no solo Judas traicionó al Señor Jesús, sino nosotros también. Muchas veces lo hacemos, hermano. ¿Por qué a veces lo podemos hacer por placeres mundanos? Por amistades, hay veces lo podemos traicionar. Muchas personas en esta Semana Santa
quizás ni se van a acordar de ir un día a la iglesia, ni se van a acordar. Van a tener tiempo quizás para ir a muchos lugares, pero visitar una iglesia no van a tener tiempo, hermano. Y aún nosotros también hay veces traicionamos al Señor Jesús. Muchas veces lo hacemos a un lado, a un ladito, pero mis compromisos primero. Y no tiene que ser así. Primeramente es Dios, segundo es Dios y tercero es Dios. Y si queda tiempo, los compromisos, hermano. Los compromisos. Así que no solo Judas, sino que nosotros también. Punto número 3. ¿Por qué Judas decidió traicionar a Jesús? Judas esperaba que se hiciera una rebelión, que el Señor Jesús hiciera una rebelión en contra de los romanos y que los echara fuera. Una rebelión política. Pero el Señor Jesús no era político. Y Él dijo, mi reino no es de aquí de esta tierra. Entonces, como tesorero, Él esperaba que fuera dada una posición importante. Eso esperaba Judas, una posición muy importante. Pero cuando Jesús elogió a María, porque fue derramado el perfume, él se molestó, Judas se molestó, porque dijo, ese perfume podía haber sido vendido a mucho dinero, ¿verdad? Entonces él se molestó. Y Judas vio que el reino de nuestro Señor Jesucristo no era de esta tierra, que no era físico ni político, sino que era espiritual. Ahora vamos solo se lo voy a leer por el tiempo. Dice, Judas se sintió reprendido por Jesús por la avaricia hacia María cuando derramó el perfume de nardo. Entonces el Señor lo reprendió. Judas no era que quería que ese dinero fuera entregado a los pobres. No, Judas lo que quería, que ese dinero fuera la bolsa de las ofrendas y poder sustraer su poquito él. Porque él se quería beneficiar con las ofrendas. Era la ansia de dinero, las ansias de dinero. Eso era lo que lo llevó a la traición al Señor Jesús, a traicionarlo. Fíjese que solo se lo voy a leer por el tiempo, en el Evangelio de San Juan 6:18, nos dice que los otros discípulos hicieron profesión de fe y de lealtad, dice, al Señor Jesús. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro. Pero él nunca le dijo Señor. En Zacarías dice, hermoso precio con que me han apreciado, dice, los hijos de Israel. ¿Cómo le ha de haber dolido en su corazón, verdad? Veíamos en el culto y oímos el culto y leímos en su palabra del domingo cuando el Señor Jesús lloró por ver a Jerusalén, ¿verdad? Y le dijo en un versículo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. El Señor Jesús le dolió y lloró también en su corazón. Y esta profecía, hermanos, se cumplió en Mateo 27:9. Ahí sí le voy a pedir que me acompañe. Mateo 27:9. Mateo 27:9. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado,
según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Dice, fue el terreno que compraron para enterrar a los extranjeros. Ahí se cumple esa profecía. Profecías que la traición de Judas había de ser por medio de una persona y por medio de una paga por 30 piezas de plata. Esas profecías tenían que cumplirse. La palabra del Señor tiene que cumplirse, palabra por palabra. Todo se va a cumplir conforme Dios lo ha establecido, hermanos. Así que, hermanos, si usted por un momento ha cometido un error que le atormenta o se siente que ha perdido esa comunión con Dios y le ha fallado, este es el día, hermano, en que usted se puede reconciliar con Dios y recibirle como su Señor y Salvador. Porque Él siempre está con los brazos abiertos, queriendo perdonarnos. Sea este el día de recibirle como su Señor y Salvador. Él siempre está para perdonarnos. Todos fallamos, hermano. Pedro falló, le negó y fue perdonado. Muchas personas participaron en la muerte del Señor Jesús. Un soldado le clavó la lanza al Señor Jesús, pero si este hombre se arrepintió, el Señor lo perdonó. Y todos nosotros también hemos participado en esa muerte del Señor Jesús. ¿Por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Por nuestros pecados, hermano. Para perdonarnos, para darnos vida eterna. Así que todos le hemos fallado. Así como Dios perdonó a estas personas, Él está con sus brazos abiertos para perdonarnos a todos. Y fíjense las últimas palabras que Él tuvo. No lo vamos a leer, pero está en Lucas 23:34. Las últimas palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Judas nunca creyó que Jesús era el Mesías. ¿Por qué perdió la salvación Judas? Porque Judas fue ante los sacerdotes. Judas se arrepintió. Él tuvo la oportunidad como para poder ser salvo. Si hubiera ido donde Jesús, el que puede perdonar pecados, pero él fue a los hombres, a los sacerdotes. Él tuvo arrepentimiento, pero no fue donde tenía que ir a recibir la salvación. Por eso fue que Judas, su muerte, ¿cuál fue su muerte? Fue el suicidio, hermano. Esa fue su muerte, porque Judas no se dio la oportunidad de ser perdonado, hermano. Todos fallamos, hermano, pero si nosotros vamos al Señor Jesús y nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona. Los otros discípulos lo llamaban Señor. Judas todo el tiempo lo llamó Maestro. Maestro, nunca le dijo Señor. El Señor Jesús ya venció la muerte, ya venció el pecado. En la cruz del Calvario lo venció, hermano. Gloria al Señor, hermano. Satanás está vencido, porque el Cristo y su Cristo lo venció en la cruz del Calvario, hermano. Ahora, tenemos el regalo precioso, hermano, que es la salvación. La salvación es por gracia, hermano, no por obras. Es por gracia, es un regalo que Dios
dio en la cruz del Calvario cuando dijo, perdona, porque no saben lo que hacen. Y la salvación es para todos, para la que nos está viendo por medio del internet, para todos. Si en un momento dado le hemos fallado, Él nos quiere perdonar. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente creer, recibirle en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, como el dueño de nuestra alma y de nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Solamente creer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en esa cruz. Fue una muerte vicaria en vez de todo el mundo. En vez de todo el mundo. Gloria al Señor. Así que gloria al Señor. El Señor le bendiga. Vamos a hacer una oración de fe. Si usted siente en su corazón el deseo de reconciliarse con el Señor, este es el momento. Porque sabemos que siempre le fallamos al Señor. No hay un día en que nosotros no le fallemos. Por eso vamos a hacer una oración de fe y nos vamos a reconciliar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, a vivirla, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón y ponerla por obra. Vamos a hacer una oración de fe. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y quiere tener la seguridad de tener a su Salvador en su corazón y a su Espíritu Santo y tener esa salvación eterna, esa vida eterna en el reino de los cielos, vamos a hacer esta oración. Y si usted se quiere reconciliar, vamos a hacer una oración para reconciliarnos. Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda entrar a tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, su nombre está escrito en el libro de la vida.